París asumió el Ministerio de Salud en el peor escenario generado por la pandemia en el país. La cifra de fallecidos y contagiados sigue al alza. Sin embargo, políticos, alcaldes y otros representantes sociales destacan la nueva estrategia comunicacional impulsada por el expresidente del Colegio Médico. Queremos analizar este desafío. Para eso vamos a conversar con Emilio Santelices, ex ministro de Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días, Carla. Gusto saludarla. Emilio, ¿cuáles son sus proyecciones, sus expectativas? ¿Cómo ve la nueva gestión en el Ministerio de Salud? Algunos dicen que aquí no basta con cambiar a la persona, sino que hay que cambiar también de estrategia. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que todos tenemos que tener las mejores esperanzas para efecto de poder sumarnos a lo que tenemos que hacer por delante, que es muy desafiante. Sin duda que los aspectos comunicacionales en una pandemia son claves porque tenemos que convocar, seducir a la población que siga las indicaciones de la autoridad para que se pueda cumplir el objetivo. En este caso, uno de ellos que es la cuarentena, cuestión que no ha ocurrido. Y de ahí entonces el que el nuevo ministro convoque, pida colaboración es una señal que es muy favorable. Sin embargo, también dicho eso, creo que dada la magnitud del problema que enfrentamos, junto con esa medida tenemos que generar, yo no sé si poder llamar cambio de estrategia, sí, pero sí poner nuevos énfasis. Y uno de ellos tiene que ver con fortalecer fuertemente el trabajo en la atención primaria. Y desde allí poder hacer un trabajo más granular, dirigido al barrio, al CITES, a la casona, al conventillo, a todos los lugares donde hay gran densidad de población, la mayor parte de las veces asociada a mucha vulnerabilidad, para poder disminuir el contagio en esas zonas que son muy críticas. Emilio, uno se pregunta si es eso lo que ha fallado o es otro el diagnóstico, porque que algo ha fallado, podrían ser múltiples cosas también. Cuando uno ve, por ejemplo, que ayer la región metropolitana cumplió un mes de cuarentena, de mega cuarentena, de prácticamente cuarentena total, y los contagios han aumentado un 382%, se han cuadriplicado durante ese mes. Uno dice, algo está fallando, algo no está teniendo el resultado esperado. ¿Qué es, a su juicio? Pensando en que este puede ser uno de los puntos, la atención primaria de salud, y se ha formalizado que tengan un rol mucho más preponderante. Pero, ¿qué más? ¿Qué ha pasado en el camino que no se logran contener los contagios? Bueno, lo primero es que efectivamente la cuarentena es la intervención, pero con ello lo que se busca es un impacto que es disminuir la movilidad. Y ahí claramente la movilidad en la región metropolitana no ha disminuido, y los estudios tanto de la Universidad del Desarrollo como de la Universidad de Chile muestran que esta solo ha disminuido un 30%, lo cual es altamente insuficiente, tenemos que llegar a cerca del 80%. Entonces la pregunta es ¿por qué la gente no está respetando la cuarentena? Hay un grupo que efectivamente tiene que ver con razones sociales, y ahí el trabajo del intervención social que hoy día se está buscando a través de las leyes, de llegar con el apoyo hacia los sectores más vulnerables, clave, y que se haga con celeridad para que esos efectivamente se puedan quedar en la casa. Y hay otro sector que no es menor, que definitivamente no está haciéndose cargo de lo que significa esto. Y ahí claramente lo que hay que hacer es endurecer los castigos a partir de la justicia para que esas personas definitivamente se queden en la casa, y si no lo van a hacer, sepan que las consecuencias van a ser muy grandes para ellas, porque de lo contrario ellos van a terminar contagiando a los adultos mayores, que son los más vulnerables frente a esta situación que enfrentamos hoy día. Hay algunos que están proponiendo no solo que se endurezca lo que ya hay, sino que se pase una fase de una cuarentena bastante más estricta. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Espacio Público, que habla de que Santiago debería entrar en un periodo de hibernación. Por ejemplo, ampliando el toque de queda, que haya mucho más tiempo en el día donde la gente tenga que estar en su casa de manera obligatoria, restringiendo la movilidad a través del transporte público. ¿Cómo ve usted ese tipo de medidas, tomando en cuenta que la mega cuarentena hasta ahora no está teniendo los resultados esperados? Bueno, yo concuerdo con esa propuesta en términos de que, dado la situación que hoy día tenemos, y si la movilidad se sigue manteniendo en los niveles que señalaba, no superior al 30%, hay que ir a escalar más allá. Y el paso siguiente es efectivamente hacer un bloqueo absoluto. Y para ello, incluso, yo conversaba ayer con los equipos donde estoy colaborando, en la zona centro de Santiago,
ver de qué forma se generan los puntos donde se hace la distribución para lo esencial en ese momento, que es la alimentación. Y desde allí entonces lanzarse a esa otra medida. Yo creo que tenemos que dar esos pasos que pueden parecer dramáticos, pero más dramático aún es que dejar que esta situación siga el curso que hoy día está teniendo. Emilio, ¿cuánto nos estamos jugando en esta época? Usted es exministro de Salud, por lo tanto, ¿podría haberle correspondido el manejar una pandemia como esta si esto se hubiese desatado antes? ¿Cuánto se está jugando en estos días para saber qué tan más larga o no va a ser la crisis? Muchos dicen que estamos en el momento más cúlmine y que si no se toman las medidas suficientes aquí, esto se nos va a alargar muchísimo y vamos a tener realmente un problema mayor. Hoy día también las clínicas vienen diciendo que están al tope. Pudieron duplicar incluso sus camas UCI, pero ya no hay infraestructura, no hay lugar y, más importante, no hay equipos médicos. Bueno, por eso pienso que efectivamente el punto de inflexión es ahora. Es decir, nosotros no podemos establecer si seguimos subiendo la pendiente o vamos a empezar a bajarla al día de hoy. Y si el diagnóstico es el primero, es decir, todavía seguimos subiendo, tenemos que tomar medidas más allá de las que hoy tenemos, y como las que ya se señalaban. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí se da una paradoja. Las personas piensan que si no hacen caso a la cuarentena, esto igual va a pasar, pero se equivocan porque es al revés. Mientras más no nos mantengamos en cuarentena, esto se va a prolongar más y de manera más dramática, porque todo lo que hoy día estamos subiendo después va a haber que bajarlo y los tiempos se van a prolongar. Entonces, es ahora, y es por ello entonces que tenemos que tomar medidas más drásticas aún y, como decía antes, es clave acá el poder endurecer las penas frente a quienes no están haciéndose cargo de esto, porque en la movilidad hoy día es el punto crítico. Sí, bueno, eso lo está incluso legislando el Parlamento. Claro, sin perjuicio de las otras medidas que, por favor, que no se malentienda. La trazabilidad, seguir aumentándola, aumentar la movilidad de las personas que no pueden hacer la cuarentena por razones sociales, a los hoteles sanitarios, todas medidas que se han implementado, pero a la luz de los resultados no están siendo suficientes y no hay otras medidas. Entonces lo que tenemos que hacer es intensificar esas mismas con algunas cosas que ya comentábamos. Ahora, Emilio, eso significa, me imagino, también tener un pragmatismo, no sé si llamarle ideológico, pero al menos desde el punto de vista de la estrategia, porque lo que pasó durante la gestión del ministro Mañalich es que se señalaba que lo mejor era tener estas cuarentenas selectivas, dinámicas, abrir válvulas, cerrar otras, que en el fondo no se agudizara el confinamiento porque eso también trae una serie de problemas asociados. Pero llegado a este punto, pareciera ser que todas las voces indican, y el propio ministro París lo reconoce, porque dice que la cuarentena debería por lo menos durar todo junio, pareciera ser que todo indica que la estrategia debe cambiar al sentido completamente contrario, que es que la gente efectivamente esté confinada. ¿Se toma tarde esta decisión? ¿No debió haberse cambiado la estrategia antes o la verdad es que no se podía saber cómo se iba a comportar el virus? A ver, yo creo que aquí hay que ser intelectualmente muy honesto. ¿En qué sentido? En que si hay algo que de los países que ya hemos recogido experiencia nos han enseñado, que aquí estamos en el ambiente de mayor incertidumbre que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años. Y por consiguiente, el poder establecer a priori que esto se debería haber hecho de esta manera o esta otra no tiene sustento. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente aquí tenemos que estar tomando decisiones en la incertidumbre. Y en segundo lugar, si hay algo que sabemos a nivel mundial de esta pandemia, es que muy poco sabemos. Entonces, mirando hacia atrás, decir esto se hizo mal, se debería haber hecho de esta forma, es inoficioso. Lo importante y la claridad y el coraje que hay que tener, que frente a las estrategias que se fueron tomando, pudieron haber actuado en algún momento, en alguna magnitud, después la situación fue mucho más devastadora, hay que cambiarla, pero no detenerse a discutir y a desangrarse si lo hubiésemos hecho de esta manera, sino por el contrario, tener la honestidad y la humildad de decir, bueno, ahora cambiamos y lo vamos a hacer de esta otra, y seguir en ese camino. Yo creo que ese es el raciocinio y ese es el análisis que tenemos que instalar. Quienes se invitan a mirar hacia atrás, lo único que están haciendo es comprometer el futuro. Y por lo tanto, yo hoy día, sin hacer mayor reflexión a ello, digo, bueno, dado que esto no funcionó de esta forma, vamos con esta otra. Y ese es el camino y la toma de decisiones que se hacen en escenario de incertidumbre. Y rápidamente tomando las decisiones. Y si los resultados no son buenos, no quedarse en que nos equivocamos, sino que quedarse, bueno, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Porque no hay fórmula escrita en esto y no hay balas de plata.
y las medidas son las mismas que se han hecho en todo el mundo, que con distinta intensidad, en distinta temporalidad, con distintas culturas, responden distinto. Y por lo tanto no podemos esperar una copia fiel de lo que pueda haber ocurrido en otras latitudes. Ese es el análisis por el cual tenemos que tomar las decisiones hacia adelante. Sí, ¿usted concuerda en algo con el nuevo ministro de Salud, que a mí me parece súper relevante? Él hablaba en entrevistas que dio durante este fin de semana a distintos medios de comunicación de potenciar lo prehospitalario. A mí me da la sensación, y después de hablar con muchos expertos, que lo estrictamente hospitalario se ha hecho bastante bien en Chile, se ha fortalecido el sistema de salud, se han incluso duplicado el número de camas UCI, se ha hecho un esfuerzo realmente titánico. Hay profesionales de otras especialidades que se están sumando, reforzando los equipos, se ha capacitado enfermeras, se han traído ventiladores mecánicos, pero eso de alguna manera, Emilio, es la última fase. Y lo que decía este nuevo ministro de Salud, Enrique París, es que hay que fortalecer la primera fase. Usted me hablaba de la trazabilidad, usted me hablaba de aislar a las personas. Hay otros que también dicen que hay que aumentar los chequeos. Si usted me pudiera decir las políticas que faltan en esa primera fase, ¿cuáles son, así específicamente? A ver, concuerdo con usted y suscribo también sus palabras, que el esfuerzo que se hizo en todo lo que es alta complejidad, colaboración público-privada, que también creo que vino para quedarse, ha sido titánico. Eso lo describe por sí solo. Efectivamente, también concuerdo en que hay que fortalecer la parte de la atención primaria, pero ahí lo clave hoy día es en pesquisar el testeo y el aislamiento de la persona y sus contactos directos, contactos estrechos. ¿Cómo hacemos ese aislamiento? Si no se puede hacer en la casa, en otro dispositivo como la residencia sanitaria. Eso es el eje hoy día, es decir, bloquear absolutamente la movilidad. Mientras ello no ocurra, y por eso poníamos el énfasis antes en las medidas que hay que tomar para esos efectos, la posibilidad de que nosotros empecemos la curva descendente se va a ir alejando y va a tomar más tiempo y más vida. Emilio, ¿se puede llegar a trazar, a chequear quién tiene el coronavirus con el nivel de testeo que tiene Chile? Espacio Público dice que se deberían triplicar el número de test, entendiendo que se están haciendo test y que hay un tremendo esfuerzo, pero hay un cuello de botella también con los laboratorios. Hay estudios que dicen que los PCR están llegando con 14 días de retraso. Entonces también uno se pregunta, bueno, en 14 días a lo mejor la persona ya se enfermó, ya contagió a un montón de gente y ni siquiera se enteró. ¿Cuáles son ahí los umbrales de mejora y cómo se hacen? No sé si es un problema de recurso o necesariamente de capacidad, por ejemplo, de los laboratorios. A ver, yo creo que a esta hora ya no estamos en el momento de hacer grandes análisis, sino que hay que ser extraordinariamente pragmáticos. Ya. Y hay algunas medidas para mí concretas. Uno, los laboratorios los hicimos crecer. Recuerden que cuando partimos hacíamos menos de 1000 exámenes, estamos haciendo más de 20.000 exámenes. De 5 laboratorios hemos pasado a sobre 90. Lo que hay que pedir ahora es que los laboratorios trabajen 24 horas, 7 días a la semana y poner otros turnos para que esto sea una usina de producción, así como son las unidades de cuidado intensivo. Los laboratorios entran en modo intensivo, 24 horas, y con eso podríamos hacer crecer de 20.000 exámenes a 30.000, 35.000, y ver qué otros laboratorios, no tengo los antecedentes para decir cuál es la solución específica, pero ahí hay una medida concreta. En segundo lugar, se trabaja, entiendo, por lo que he pedido información, en una plataforma, porque uno de los cuellos de botella es que los laboratorios, en la entrega del examen, más bien administrativo, eso no está ocurriendo. Entregar directamente el examen desde una plataforma tecnológica que entiendo que está a punto de ponerse a trabajar, entregárselo a la persona y a la municipalidad, directamente a la municipalidad, para que los equipos de salud que saben en el barrio, en la manzana que vive esa persona, al tiro detecten si esa persona está en condiciones de hacer el aislamiento y cuáles son los contactos específicos y contagios de alto riesgo. A esos contagios no perder el tiempo si le vamos a hacer o no PCR. Idealmente se lo hacemos. Y si no, asumirlos como si son personas también con COVID positivo. Yo creo que esas son medidas concretas y que nos van a ayudar a acelerar ese cuello de botella que usted señalaba y que yo lo comparto. Bien, pues Emilio Santelices, ex ministro de Salud, muchísimas gracias por habernos acompañado, por analizar también, y esperemos que todo esto se vaya poniendo en práctica, se vayan tomando esos umbrales de mejora para ir derrotando por fin al coronavirus. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Gracias, Carla. Igualmente, hasta luego. Nos vemos.